Buenas tardes. Vamos a comenzar la clase. Se trata del análisis matricial de estructuras aplicado a un pórtico plano. Solamente ahora vamos a hacer una presentación del método. Para utilizar este método tenemos que distribuir la estructura, disgregarla en dos tipos de elementos base y elementos nudo. Este elemento base debe reunir estas características. Se define como un elemento unidimensional flexible, es un prisma recto, su material es homogéneo e isotrópico. En cuanto al nudo, este es un elemento rígido, es decir, no se deforma y es muy pequeño. La forma en que se unen los nudos con las bases es a través de vínculos. Estos nudos, en algunos casos, están impedidos de moverse. Ese impedimento proviene de un apoyo. Todas estas características, estos conceptos, se los entendería mejor en una estructura. Queremos resolver esta estructura, están numeradas ciertas bases, también los puntos donde se unen dos bases están identificados por números. Y en esta estructura está en el plano, por lo tanto tiene tres movimientos. Puede moverse horizontal, verticalmente, pero también puede rotar. Por eso se dice que su grado de libertad es 3. Estos tres movimientos están impedidos no en todos los puntos, solamente en los puntos donde hay apoyo, en el punto 1, 2 y 3. En el punto 1 está impedido el movimiento traslacional de la cara inferior de la columna. Solamente está impedido la traslación vertical y horizontal. ¿Por qué? Porque el suelo no puede llegar con un momento a la base. Por eso es que el extremo inferior de la base puede rotar. Quien impediría ese movimiento sería un momento, pero la articulación impide que el momento que podría ser desarrollado en el suelo llegue hasta la base vertical. Aquí el punto 2 tiene una sola restricción porque, como vemos, puede rotar esta cara inferior, pero también puede trasladarse sobre esta superficie. Entonces tenemos un apoyo de primera especie porque solamente restringe un movimiento. Apoyo de segunda especie porque impide dos movimientos de la cara inferior de la columna. En cambio, este apoyo impide los tres movimientos. Es un apoyo de tercera especie. Entonces, bajo la solicitación de ciertas cargas o de las cargas que puedan actuar sobre esta estructura se ha de deformar. Pero estas caras que hemos mencionado tienen ciertos movimientos impedidos. Entonces, esta estructura se ha de deformar hasta que alcance el equilibrio. Ese análisis ahora lo vamos a desarrollar utilizando el método matricial de rigidez. Para eso debemos disgregar esta estructura en elementos nudo y en elementos base. Las bases que tienen que ser prismas rectos. Por ejemplo, aquí esta línea representa una columna que tiene una sección transversal constante que se desplaza sobre esta línea. Esa sería su directriz. El área transversal sería la generatriz. Entonces, esta base cumple el requisito de ser un prisma recto. Si el material es único entre estos dos extremos, entonces se dice que el material la base es de material homogéneo. Si además cualquier partícula que tiene esta base en cualquier posición, en cualquiera de las tres direcciones del espacio, tiene las mismas características elásticas, entonces además de homogéneo será isotrópico. Pero si nosotros quisiéramos considerar una base quebrada como esta, sale de la definición de base. ¿Por qué? Porque tendría un eje quebrado. No puede ser. Por lo tanto, estos dos elementos tienen que ser separados por un nudo que debería estar en el punto 4. Entonces aquí nudo porque hay apoyo, aquí nudo, etc. Entonces, donde haya quiebre o donde haya unión de más de un elemento base, tendrá que colocarse un nudo.
La forma en que se elige la ubicación del nudo, bueno, un nudo es una parte integrante de la estructura. Por ejemplo, la zona donde se superpone la columna y la viga es el nudo. Es un nudo, es un elemento de dimensiones pequeñas, se va a suponer que es de dimensiones tan pequeñas que va a ser un punto. Pero en realidad, como tiene 3 movimientos, vamos a agrandarlo para verlo como un objeto, no como un punto. Decía que los nudos pueden estar representando, por ejemplo, aquí la zapata, o podría representar la parte inferior de la columna. Una de estas dos alternativas deberíamos utilizar. Aquí un nudo debería romper la continuidad entre las columnas y la viga, entonces nudo obligatoriamente aquí. Al mismo tiempo tendríamos que considerar un nudo, ya sea como el extremo de la viga o el extremo de la columna. Entonces, como alternativas para la configuración de vínculos, aquí estamos mostrando la misma estructura, pero ya disgregada en barra 1, barra 6, barra 2, etc. Y una colección de nudos. Como podemos ver, el nudo aquí es el elemento zapata, que está unido completamente al suelo, por lo tanto, no tiene ningún desplazamiento. Aquí tampoco, aquí tampoco. Entonces, estas liberaciones las vamos a otorgar a la unión entre la barra y el nudo. Entre la barra y el nudo, la comunicación se realiza a través de esta argolla. Entonces, no puede transferirse en ningún momento entre el nudo y la barra. Por lo tanto, el extremo inferior de la barra rotaría si escogemos esta configuración de vínculos. Aquí también se ha escogido el nudo como la parte del suelo que no se mueve, que está en contacto con la estructura a través de estas dos liberaciones. Entonces la barra se conecta con el nudo a través de 2 liberaciones. Eso implica que el extremo inferior de la columna 2 puede rotar alrededor de la articulación, pero también esta cara puede trasladarse. Para que suceda eso, tiene que considerarse que la fuerza que transmitiría o que impediría el movimiento, la fuerza horizontal tiene que ser nula entre la barra y el nudo. Bien, entonces aquí no tenemos más alternativa que comunicar rígidamente la barra, el nudo y el apoyo, porque este extremo de la columna no tiene ningún movimiento porque está empotrado en el suelo. Eso se describe mediante esta configuración. La barra unida al nudo tiene los mismos movimientos que el nudo. Y como el nudo está rígidamente empotrado con el suelo, no se mueve. Entonces ha conseguido con esta configuración, que no es la única, representar la forma en que estamos impidiendo el movimiento. Se ha dicho que todo el movimiento de la estructura, que tiene un grado de libertad 3, porque está en el plano, esta estructura puede moverse horizontalmente, trasladarse horizontalmente, también trasladarse. Un traslado lo vamos a definir como un movimiento en el cual todas las líneas permanecen paralelas a sí mismas. Puede ser un traslado horizontal o un traslado vertical, y la rotación de todo el conjunto sería la tercera libertad de la estructura. Si bien estamos impidiendo el movimiento de ciertas caras solamente, ese impedimento, después de deformar la estructura, después de deformarse, conseguirá que el impedimento se transfiere a todos los puntos de esta estructura, pero repito, después de que esta estructura se haya deformado. Bien, entonces esta configuración de vínculos que se muestra aquí, como vemos en el punto 5, el nudo rompe la continuidad de las columnas con la viga y la articulación la atribuimos como forma de unión de esta barra con el nudo. Esta no es la única configuración. Aquí, por ejemplo, en el nudo punto 8 se ha escogido la parte superior de la columna. Y la articulación es la forma en que se une la barra con este nudo, como está indicándose en este gráfico. Alternativas a esta solución para la misma estructura serían, para el nudo 1, esta es la primera configuración que hemos estudiado. La otra sería esta.
podemos ver que aquí el nudo J, aquí no. Entonces los desplazamientos van a ser diferentes porque son dos nudos completamente diferentes. Aquí, hemos dicho, es la zapata que está representada por este nudo. En cambio, aquí el nudo está representando la parte inferior de la columna. Obviamente tienen desplazamientos diferentes. Lo que es igual es el momento que tiene que haber entre la estructura y el suelo. Como hay una articulación, el momento tiene que ser cero. Aquí el momento puede llegar al nudo porque hay continuidad con el nudo. Este momento es una incógnita a determinar. ¿Cómo lo vamos a determinar? Sumando los momentos que hay en el nudo. Al nudo le llega el momento de la barra y el momento del apoyo. Este lo desconocemos. Este es cero, porque la unión es una articulación. Entonces, momento cero más este momento tiene que sumar cero. Por lo tanto, el momento de empotramiento es nulo, porque la unión es una articulación. En este caso sucede lo contrario. La barra descarga efectivamente un momento, varios momentos. Esos momentos sumados con el momento del suelo tienen que ser cero. Esa es la forma en que vamos a considerar ya sea esta o esta otra configuración de vínculo. El nudo 8 ya habíamos comentado, estamos suponiendo que está el nudo aquí. En nuestra alternativa está el nudo en el extremo derecho de la barra y se conecta mediante esta articulación con la columna. En ambos casos, este momento existe, pero como el alterno no existe, es cero, por lo tanto, siendo que la suma debe ser cero, este momento que existe, que es la suma de varios momentos, se ha de anular. Todas las componentes sumadas tendrán que dar cero. Y ese es el momento que descargaría la columna sobre la viga. Aquí la suma de los momentos, como ya vamos a ver próximamente, hay una serie de momentos cuya suma debe sumarse con esta. Y entonces la composición de todos esos momentos debe dar igual a este momento que es nulo. En el nudo 2 hay dos liberaciones. Aquí las hemos atribuido a la unión entre el nudo y la barra. El nudo es el suelo, las dos liberaciones están por encima. Las alternativas sería esta. En esta, la superficie de desplazamiento la hemos traído a la base, de modo que este nudo ahora puede trasladarse. Este nudo no presenta ningún movimiento, este presenta un movimiento. Y la articulación permanece con la columna, de modo que esta columna puede rotar sobre el nudo. El nudo no puede rotar, ¿por qué? Porque el suelo descarga un momento sobre el nudo, porque no hay ninguna argolla que comunique el suelo con el nudo. En esta alternativa sucede lo contrario. Las dos liberaciones se han atribuido a la unión entre la columna y el suelo. Entonces, en esta configuración, este es el nudo, el extremo inferior de la columna, que tiene dos liberaciones respecto del suelo. Entonces, este nudo puede desplazarse horizontalmente, pero también puede rotar. Aquí tenemos dos incógnitas, aquí tenemos una incógnita y aquí no tenemos ninguna incógnita. Una tercera alternativa sería invertir la posición de la argolla con la superficie de traslación. Entonces, todas esas soluciones, hemos dicho, nos van a llevar al convencimiento de que este momento que existe, sumado con este momento que es cero, tiene que ser cero. Por lo tanto, este es cero. Igualmente aquí. Bien. Finalmente, la alternativa para el nudo 5 sería, esta es la suposición inicial. Si nosotros quisiéramos considerar un nudo en el extremo de la barra 7, como en este caso podemos hacer, aquí vamos a ver un caso especial en el que los dos nudos están separados por un vínculo, no así dos nudos separados por una barra. Esta es una solución particular que eventualmente la podríamos tratar. No es la más corriente es esta, en la cual las barras se empotran o se articulan. En este caso, la barra, además de articularse, tiene un movimiento traslacional. ¿Qué tipo de uniones vamos a considerar? Esta no es muy corriente de considerar. Esta sí,
Sí, estas dos formas de unión sí vamos a considerar. Y además, un vínculo que permita la traslación, pero no la rotación simultáneamente. Bien, entonces, esas son las alternativas de solución de la configuración de vínculos. Ahora vamos a plantear como un ejemplo esta estructura simple que está sometida a estas cargas. También tiene cargas de nudo. Estas cargas F mayúsculas son las cargas que actúan directamente. Como este es un pórtico plano, esta flecha representan tres vectores. Dos vectores fuerza y un vector momento. Son vectores en el plano. Igualmente esta carga, esta otra, etcétera, todas en general son vectores que tienen tres componentes, dos fuerzas y un momento. También estamos viendo que esta barra está sujeta a un cambio de temperatura, por lo tanto ha de deformar la estructura. Y a tiempo de deformarla puede generar esfuerzos. Entonces, ¿cómo se resuelve esta estructura? La idea es que partiendo de esta situación, inicialmente todas las cargas de tramo se las va a llevar al nudo. Entonces, estas ya van a desaparecer porque vamos a imponer cargas consistentes con estas sobre los nudos, de esta manera. Entonces, estas cargas consistentes con las solicitaciones externas son estas fuerzas F minúscula I. Entonces, en cada uno de los nudos van a aparecer fuerzas FI, FJ, FK, que representan estas acciones externas de temperatura y otras causas que pueden solicitar a la estructura. ¿Cómo se llega a transferir estas cargas a los nudos? ¿Cómo se consigue el valor de estas fuerzas? Entonces, se sujeta inicialmente la estructura, todos los nudos cuyo movimiento es posible, se lo va a anular a través de apoyos ficticios. Entonces vamos a tener un conjunto de barras inmóviles, porque estos dos nudos, también, todos los nudos están fijos, por lo tanto, esta cara superior del nudo, que se une a la viga, no puede moverse. Esta viga estaría empotrada en un apoyo I, como en este caso. Igualmente en el apoyo superior, J estaría también empotrada. Y podemos nosotros equilibrar estas cargas y las temperaturas, podríamos equilibrarlas utilizando, si se trata de las cargas, de las tablas que son de uso convencional, de uso corriente, y estas reacciones que hace el nudo sobre la barra, las cambiamos de sentido y se convierten en cargas que la barra está haciendo sobre el nudo. Entonces, esta fuerza y esta son las que podrían corresponder, que podrían reemplazar a estas dos acciones. Esta fuerza sobre el nudo I y esta fuerza sobre el nudo K, como se muestra aquí. Igualmente, en esta barra calculamos las cargas de empotramiento, le cambiamos el signo y actuamos sobre el nudo. Por eso que hay un signo negativo de estas cargas, porque vamos a ver que en las tablas aparecen las cargas reactivas, que son las cargas de nudo a barra. Y nosotros necesitamos las acciones sobre los nudos, por lo tanto, cambiamos el signo. Entonces tenemos esta estructura sometida a la acción de estas cargas directas e indirectas que vienen de las barras. Estas cargas, en general, no están equilibradas, por lo tanto, van a producir el desplazamiento de este nudo. Pero este nudo, al moverse, ha de deformar a la base. Las dos bases que están comunicadas a este nudo han de deformarse. Igualmente, estas cargas van a producir los desplazamientos que puede tener el nudo. Y el nudo, al moverse, naturalmente va a deformar a la base. Pero la base es un resorte que se opone a ser deformado. Esas cargas de deformación se las puede calcular. De hecho, se las ha calculado y son las cargas de rigidez, que tienen una ecuación que nosotros ya conocemos, la ecuación de rigidez de la barra, que nos permite encontrar para cada desplazamiento la carga impuesta sobre la barra, la carga que impone el nudo sobre la barra cuando el nudo quiere deformarse.
Entonces, esa carga más estas otras, cuando la estructura termina de deformarse, sería la carga que impone el equilibrio de la estructura. A mayor desplazamiento, mayor carga. Por lo tanto, una vez que se alcanza la deformación necesaria, la fuerza que impone la base sobre el nudo equilibrará a esta. De modo que planteamos el equilibrio de los nudos. Estas cargas que son las actuales, las actuantes, y las cargas de deformación en cada uno de los nudos, y resolvemos el sistema, porque este desplazamiento, que es la incógnita, genera cargas. Entonces, al plantear el equilibrio del nudo, estaremos poniendo como ecuación, como incógnitas, los desplazamientos, ¿no? Entonces, eso está visto aquí. Tenemos en el nudo J estas cargas, que son las cargas de base y de nudo, las cargas de desplazamiento, pero adicionalmente aquí tenemos una fuerza que proviene del suelo. En nudos libres esa carga desaparece, solamente son estas, que son las cargas externas, y la carga de desplazamiento. Observan que el desplazamiento produce esta fuerza como la suma de las fuerzas que ocasiona esta base y esta otra sobre el nudo. Aquí a esta base solamente le llega un nudo, por lo tanto solamente hay una componente, que es la carga total por desplazamiento. Como en este caso, aquí tenemos apoyo, por lo tanto aparecerá una carga R, que es de reacción, una carga F mayúscula, etc. Entonces, las definiciones que acabamos de hacer están escritas aquí. F mayúscula es la carga externa directa, F minúscula es la carga que proviene de las bases, y J es la carga que hace sobre el nudo I, la base IJ. Estamos viendo que el primer subíndice corresponde a dónde está la carga, y el segundo subíndice nos está indicando de dónde proviene esa carga. En este caso, al nudo I le proviene de la base IJ. Aquí, al nudo I proviene la fuerza de la base IK. Estas son las cargas que provienen de las bases, son las acciones. Y en cierto modo, estas reacciones, que son las cargas de desplazamiento, también son la suma de la base IK y de la base IJ, que están por aquí arriba, de la base IJ y de la base IK. Nuevamente, la nomenclatura nos indica el primer subíndice, dónde está la carga, y el segundo subíndice, de dónde proviene esa carga, de qué base proviene esa carga. Muy bien, repasando un poquito lo que conocemos de la rigidez de las bases, se dice que estas cargas de desplazamiento en la base IJ, por ejemplo, en el nudo I, provienen del desplazamiento I y del desplazamiento del nudo J. Multiplicando estos vectores, que son tres componentes tridimensionales, por la matriz de rigidez correspondiente, podemos hallar una de las componentes de esta fuerza, la que proviene del desplazamiento del nudo I. De la misma manera, el nudo J provoca una parte de esta carga. El nudo J tiene influencia sobre el nudo I a través de esta rigidez. Otra vez el nombre, el primer subíndice, le corresponde a dónde está la carga. El segundo subíndice, dónde está el desplazamiento en este caso. El desplazamiento le corresponde al nudo que está en I. Aquí el desplazamiento le corresponde al nudo que está en J. Entonces, estos dos nudos provocarán cargas en la base IJ, tanto en el nudo I como en el nudo J. Ahora bien, ¿cómo son estas rigideces? Sabemos que las rigideces tienen esta forma, como son tres desplazamientos que deben ser multiplicados por estas rigideces, para dar tres fuerzas, entonces son matrices de 3 por 3. Vamos a destacar con las letras VW cuando la referencia de los desplazamientos y de las fuerzas es un sistema de ejes que le pertenece a la base. Entonces, VW
son ejes que son propios de cada una de las bases. Entonces, cada base tiene su propio sistema de referencia, que es un sistema local. Por lo tanto, esta será una matriz referida a un sistema local de la base IJ. Aquí observamos que hay un superíndice en algunos casos. Hay un superíndice cuando tenemos los dos subíndices iguales. Cuando la carga está en I y el desplazamiento está en I, si omitimos el superíndice, no podemos describir claramente el hecho de que esta matriz le pertenece a la base IJ, porque solamente tendría subíndices II, y bien podría corresponderle a la base IK, o la base IL, etc. Por lo tanto, identificamos con el superíndice la base cuando los subíndices no son suficientes. Aquí, por ejemplo, no es necesario, porque aquí se dice claramente que la carga está en I y el desplazamiento está en J. Por lo tanto, la base correspondiente, cuya rigidez es esta, es la base IJ. Entonces, cada una de estas matrices tiene esta forma y se llama VW al sistema local. Podemos llevar las referencias, como son vectores, tanto de carga como de desplazamiento, podemos llevar desde el sistema V a un sistema global. El sistema global es único para todas las bases. Este tránsito lo vamos a hacer utilizando la matriz de rotación que se puede hablar en su momento. Este vector tiene esta forma. Nuevamente, como vector está referido a los sistemas locales que se pueden transformar en el mismo vector, pero con otras características, porque en este caso está referido a un sistema diferente, X, Y, Z. Es el mismo vector, pero sus números son diferentes porque las referencias han cambiado. Esos serían los vectores de desplazamiento que dan lugar al vector carga. Este vector tienen dos componentes de fuerza y un componente de momento. Estas son las cargas que pueden actuar en la estructura. Estos ejes pueden ser tolerados por la estructura plana. Entonces, en un espacio tridimensional de dos fuerzas y un momento estarán los vórticos planos y los vectores de carga, producto de los desplazamientos, serán de componentes VW, si utilizamos el sistema VW, o X y Z, cuando llevamos este vector a la referencia global. Muy bien, entonces volviendo al equilibrio, tenemos que la suma de estas tres fuerzas tiene que ser cero. Estas dos, que son los de desplazamiento, vamos a llevar al segundo miembro, como está aquí, y estas dos, que son las cargas activas, van a pertenecer al primer miembro. Entonces, este vector B en el nudo I es la suma del vector de cargas que produce la barra IJ y la barra IK. Si nosotros definimos estos vectores en su expresión matricial, estos dos, al sumarlos podemos ver que este vector es único en ambos vectores. Por lo tanto, podemos factorizar y debemos sumar entonces las matrices de rigidez correspondientes. La suma de estas dos matrices multiplicada por el único vector delta I nos dará uno de los términos de este vector. Estos son diferentes, por lo tanto van a quedar indicados en la suma de su I. Esta sería entonces la forma en la que se va a presentar el vector de I como efecto de los movimientos de todos los nudos que participan, que están ligados al nudo I. Al nudo I están ligados arriba el J, abajo el K. Por eso aparece aquí los tres nudos con sus correspondientes rigideces. Hemos dicho que este coeficiente, esta rigidez de estos vectores es la suma de estos dos, ¿no? Entonces, este que no tiene superíndice, es la suma de aquellos que tuvieron el superíndice indicativo de la barra. Si nosotros quisiéramos generalizar esta expresión, tendríamos que pensar que existen n nudos como este I.
Y si además consideramos que todos los nudos están ligados entre sí, entonces al nudo I le llegará la acción de todos los nudos, empezando del 1 hasta el nudo N. Entonces, al nudo I le llegará el efecto del desplazamiento del nudo 1, del nudo 2, del nudo I, del nudo J, del nudo K y finalmente del nudo M. Entonces, esta sería la ecuación de equilibrio general de un nudo cualquiera I, que como vemos es un nudo libre. Entonces, estos son los desplazamientos que van a equilibrar a estas dos cargas en el nudo I. Pero como vemos, participan todos los nudos en esta ecuación de equilibrio. Por lo tanto, se tiene que resolver simultáneamente todas las ecuaciones de equilibrio de todos los nudos al mismo tiempo. Entonces, nuevamente, si estamos en el I, en el nudo I, este coeficiente del delta I tiene esta forma, es la suma de todas las rigideces de las basas que concurren al nudo I. También hemos visto que cuando hay una fuerza reactiva, lo único que debemos hacer es añadir esa fuerza reactiva a las cargas activas. El segundo miembro va a permanecer igual que el anterior. Cuando no haya un nudo que se comunica con el nudo K, por ejemplo, el 2 no se comunica con K, no hay la base K2, esta rigidez es 0. Y la rigidez componente de esta, que es la suma de rigideces, también será 0. Entonces, esa sería la expresión genérica, ¿no? Vamos a ver la interrelación que existe entre el vector reactivo y el vector desplazamiento. Si hay reacción, no debería haber desplazamiento. Por ejemplo, aquí hemos dicho, no hay momento interactivo entre el nudo y el suelo. Por lo tanto, hay desplazamiento. No hay reacción, hay desplazamiento. En cambio, no hay traslación porque aquí hay una fuerza. Entonces, esta es la alternancia. Donde el desplazamiento es libre, existe reacción, porque esta reacción se encarga de que el desplazamiento sea nulo. Entonces, como tenemos dos fuerzas reactivas, los desplazamientos correspondientes son nulos. En cambio, este nudo rota, existe rotación. ¿Por qué? Porque el momento es nulo. Entonces, esas condiciones debemos imponer sobre la condición de equilibrio general de toda la estructura. Hemos dicho antes que todos los nudos tienen su propia ecuación de equilibrio y la ecuación general de la estructura es considerar todas las cargas actuantes en todos los nudos y este segundo miembro también en todos los nudos. Entonces, la ecuación que se presenta de la estructura sería de este tipo, donde en F estamos reuniendo todas las cargas activas sobre todos los nudos. Estas son las cargas de tramo sobre todos los nudos. Tienen el signo negativo, ¿por qué? Porque los hemos calculado como acciones de nudo a base. Y aquí estamos considerando las cargas sobre el nudo, por eso el signo negativo. También los nudos en general van a tener reacciones. Entonces, este es el segundo miembro, donde están aquí todos los nudos, y esta es una organización matricial donde se han ido colocando en el lugar correspondiente todas las matrices de rigidez. Si bien podríamos pensar que esta matriz se invierte y premultiplicada por este vector me daría como resultado el vector de desplazamientos, que es la incógnita. Esto no es así, porque esta matriz en principio es una matriz singular, no tiene inversa. Entonces, lo que debemos hacer es sujetar esta estructura, es decir, ver dónde hay reacción, dónde no hay desplazamiento. Entonces, donde haya desplazamiento y no reacción, vamos a trasladar esa ecuación a la parte superior. Y así como vamos a subir las filas, también vamos a poner las columnas.
Las columnas de los desplazamientos libres se van a la izquierda y a la derecha los valores del desplazamiento que es nulo. De esta manera. Entonces, este vector tiene una parte en las direcciones donde hay movimiento y otra parte donde el movimiento es nulo. También tiene dos componentes, una parte, direcciones de movimiento libre, donde naturalmente no hay reacción, y otra parte, donde el movimiento está restringido y por lo tanto existe reacción. Aquí, este vector también está descompuesto. En la parte superior, los desplazamientos libres, que son las incógnitas, y en la parte inferior, los desplazamientos conocidos nulos, que son provocados, la nulidad la provocan estas reacciones. Entonces, de la misma manera, tenemos que descomponer esta matriz en 4 submatrices. Y si nosotros desarrollamos la ecuación superior, multiplicando este vector por estas matrices, obtenemos esta ecuación, la primera ecuación. La parte inferior, el producto de esto por esto, nos da esta segunda ecuación. Aquí así no tenemos la incógnita reactiva, conocemos esto, la incógnita reactiva es nula, porque hay desplazamiento, queremos que haya desplazamiento, anulamos las restricciones. Entonces, de esta ecuación podemos calcular el vector de desplazamientos. Si conocemos este vector, reemplazamos eso aquí, en esta segunda ecuación, conocemos, este es el vector que podríamos calcular multiplicando el vector conocido, recién conocido, por la matriz de rigidez correspondiente. De esa manera habíamos terminado de resolver el problema. En cuanto a las matrices de rigidez, ya las conocemos. En la siguiente clase vamos a tratar el cálculo de los vectores de carga. Bien, esa sería